Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Tardaré unos minutos en llegar ahí, pero les leeré algo antes. Una mujer le pidió a su marido que fuera al supermercado. Ella dijo, trae un cartón de leche y si tienen aguacates, trae 6. Poco después, el marido volvió con 6 cartones de leche. La esposa se sorprendió y preguntó, ¿por qué? ¿Por qué compraste 6 cartones de leche? Dijo, tenían aguacates. Meditaremos en oración mientras reflexionas sobre lo que acabo de leer. La buena noticia es que a partir de ahí solo puede mejorar. Solo hay un camino a seguir. Vamos a mejorar. Es curioso que la gente crea que ha sido diseñada, pero no cree en un diseñador. Y sin embargo, hemos sido diseñados de forma muy intrínseca para muchas cosas. Una en particular es que estamos diseñados para escuchar a Dios. Está en nuestra naturaleza como creyentes tener fe, pero está en nuestra naturaleza como seres humanos escuchar a Dios. La gente dice, simplemente no escucho a Dios, entonces no podrías haber nacido de nuevo, porque nuestra conversación es una respuesta a su invitación, nunca lo iniciamos nosotros. Es interesante, puedes tener una reunión como esta y predicar sobre evangelismo y la gente vendrá a Cristo. Y no sé si alguno de los que vinieron diría, oí claramente la voz del Señor. Y sin embargo, se dieron cuenta de su condición no siendo salvos y de su necesidad de Dios. ¿A qué se debió esto? Es el resultado de escuchar a Dios. La comprensión no es la evidencia de que hemos escuchado. La comprensión no es la prueba de que hayamos escuchado. Tendemos a poner a Dios al mismo nivel que nosotros como humanos hablando unos con otros. Sin embargo, las lenguas de Dios son tan diversas. Y a menudo Él habla cosas que son tan profundas, tan altas, más allá de nuestro nivel de acceso, por así decirlo, que Él habla a nuestro hombre espiritual de una manera en la que Él hace un depósito que puede tomar días, semanas o incluso meses para desarrollarse. Pero es cierto. Tal vez en los negocios tomas esta decisión para tu negocio y resulta ser esta decisión de mina de oro. Y algunos de ustedes toman una decisión por un miembro de su familia, tal vez un regalo que dan y fue inusualmente oportuno y no lo sabías y no tenías ni idea. Haces esa llamada telefónica y podría ser cualquier número de cosas, pero lo que sucede es que a menudo hacemos esa idea brillante sin darnos cuenta de que Dios realmente nos ministró en la noche, semanas antes del evento, porque sabía que iba a venir. Y Él nos habló y nos preparó para esa decisión que nos parece brillante y que en realidad fue el producto de la voz de Dios. Él habla. ¿Cuántos de ustedes han estado en momentos o temporadas en las que dirían, no estoy escuchando, no escucho bien al Señor en esta época, pero siento su presencia? ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Muy bien, esa es su voz. Él es la palabra. Cuando la palabra se aparece, su efecto es voz. No lo interpretamos como voz y sin embargo lo es. Es claramente la voz de Dios como todo lo que hemos escuchado. Habla por presencia. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús cita este versículo del Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos vivos porque Él habla. Vivimos como evidencia de su voz. Que esté sentado ahí sin hacer nada más que escuchar a un hombre hablar es una prueba de que Él habla. Si fuera posible que alguien no tuviera la capacidad de escuchar a Dios, en el momento en que Él hablara, tendría la capacidad de escuchar a Dios porque Él crea cuando habla. Él habló y formó el universo con su palabra. En Romanos 10 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué no repites eso conmigo? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Crecí escuchando a la gente enseñar sobre eso y lo más común que escuchaba es que la fe viene por escuchar la palabra de Dios y eso no es lo que dice. Dice que la fe viene por el oír. Oír viene de la palabra de Dios. Escuchamos la voz de Dios no para encontrar algo adicional a la Escritura, sino para aclarar lo que está escrito. Randall Worley nos dio una ilustración hace muchos años donde el padre le habló a Abraham para que sacrificara a su hijo y mientras el cuchillo está bajando, el Señor habló y dijo, ya olvídalo. Y destacó lo feliz que estaba Isaac de que su padre siguiera escuchando al Señor. Muchos Isaacs han sido asesinados porque la gente escuchó lo que él había dicho, pero no lo que él está diciendo. Es la voz en tiempo presente la que en realidad es la causa de la fe. La propia naturaleza de la fe implica estoy escuchando. Simplemente se presenta una situación y crees en Dios para este rompimiento. ¿Cómo lo conseguiste? Él habló. Espero que lo que ocurra como resultado de hoy sea que ampliemos nuestra percepción de cómo Dios nos habla. Ya hemos hablado antes de las múltiples formas en las que Dios habla y siempre es divertido, las historias son divertidas, todos tenemos experiencias únicas con la voz del Señor. No quiero entrar en eso hoy. Solo digo que es más grande de lo que puedes imaginar. Pero lo que me gustaría destacar hoy es que ustedes ya han sido diseñados para percibir y escuchar. Ya está en su diseño. El pasaje de Hebreos 5 dice, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Tienen sus sentidos, así que los sentidos físicos humanos pueden ser entrenados por la inmersión en la presencia para reconocer el bien y el mal. Sé que ya lo saben, pero cuando entrenan a las personas que trabajan en el sistema bancario para reconocer el dinero falso, solo estudian el dinero real. Nunca estudian dinero falsificado. Simplemente están expuestos a lo real que lo falsificado sobresale. Puede que ni siquiera sepan por qué, simplemente saben que algo está mal. Así es como se discierne el bien y el mal. No se discierne el mal estudiando el mal, te sumerges en la persona y todo lo que no encaja ahí es malo. Es la inmersión en la presencia. Y el principal énfasis que quiero hacer hoy es el hecho mismo de que la presencia es voz. Y no siempre estoy listo para entender o moverme en lo que Él me dice. Por eso estarás en
en un momento como el que hemos tenido esta mañana, en el que el equipo de adoración está dirigiendo y hay una conciencia inusual de la presencia de Dios. No te apresures a tratar de entender lo que Él está haciendo. Sé el niño dócil, sé el velero con una vela que es movido por el viento. Solo captamos el hecho de que Él está aquí. Y no lo descubro a través del análisis, lo descubro a través de la entrega. No es que comprender esté mal, Él nos manda a buscar sabiduría y entendimiento. Es vital. Pero el problema ocurre cuando solo obedecemos lo que entendemos. Porque entonces tenemos un Dios que se parece mucho a nosotros. Él es de nuestro tamaño. Se vuelve de nuestro tamaño y lo que Él está buscando es personas rendidas a Él, que le digan sí antes de que Él hable. Y vamos a ver eso en un momento. El sí antes de que Él hable es en realidad lo que atrae su voz. Así que tenemos esta declaración en Romanos 10, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios no hablará de forma inconsistente con su palabra escrita. Por eso la exposición a esto es lo que nos ayuda a reconocer lo que está fuera de su palabra. Escuché esta historia divertida. No creo que tenga todos los detalles correctos, pero se acerca bastante. Podrán entender la idea. Esta familia está conduciendo por una carretera de montaña y su hijo pequeño de la nada declara: hay una gran roca en la carretera, justo en la curva. Y el padre estaba conduciendo, se quedó algo aturdido por la palabra y dobló la esquina un poco más despacio de lo normal y efectivamente había una enorme roca en medio del camino. Estaban tan impresionados que su hijo pudiera escuchar de parte de Dios y dijeron: ¿qué más está diciendo? ¿Qué más está diciendo Dios? Dijo: tenemos que parar en McDonald's cuando lleguemos a la ciudad. Lo que suena muy típico para todos nosotros. Lo hice bien una vez, a ver si puedo extenderlo hacia mi voluntad. Tengo un gran plan para tu vida. Así que la fe viene por el oír, pero la capacidad de oír viene por la exposición a su palabra. Si solo fuera la grabación de su palabra, tengo varias versiones en mi teléfono. Podría ponerlas toda la noche y al final de la semana tendría la fe de Wigglesworth. Si solo se trata de escuchar o solo viene de escuchar las Escrituras. No quiero restarle importancia porque yo hago eso, me encanta escuchar la palabra de Dios. Pero la fe viene por el oír. La voz viva, la que está siempre presente, que en ese momento no sé lo que acaba de decir, solo puedo decir que acaba de depositar algo en mi vida. Nunca lo olvidaré. Como hace 40 años yo estaba en el staff, en el personal aquí con mi padre y recuerdo que tuve un periodo de tiempo en el que estaba leyendo Isaías y llegué a Isaías 62 y mientras leía más allá ese capítulo me dejó perplejo y era casi como si me hubiera agarrado y atrapado. Lo leía, lo releía y lo releía y podías preguntarme ¿qué dice? Y yo tendría que decir no lo sé. Todo lo que sé es que cuando lo leí me atrapó y me habló y no lo entiendo, nunca podría explicarlo, pero algo está pasando dentro de mí por lo que leo. Creo que eso es aprendizaje bíblico, donde tu hombre espiritual aprende antes que tu hombre natural, pero no significa que no debamos buscar el entendimiento. Quiero ser capaz de explicar, quiero ser capaz de ilustrar, pero a menudo el Señor nos habla aquí primero en el corazón. Y es esa sensibilidad al hecho de que Él está aquí. ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero cooperaré con lo que sea. No quiero dictarle a Él.
Quiero que Él me dicte a mí. Y entonces de repente tienes un pensamiento aparentemente pasajero. Aparentemente pasajero, debería llamar a tal y tal, y lo haces si están en un momento de crisis, y si no hubieras estado inclinado hacia el hecho de que la presencia es voz, podrías haberlo perdido o descartado. La presencia es la voz. La presencia es voz. Hay este otro pasaje, no te preocupes, vamos a llegar a Juan 2 en un minuto. Ya casi llego ahí. Primero que nada tengo que agotarte completamente y luego leeremos la escritura. Hay un versículo en Hebreos 1, versículo 3, dice que Él sustenta o sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que los miles de millones de universos en realidad se mantienen en su lugar porque Él habla. Tienes la capacidad de sentarte aquí porque Él habla. Es su voz la que nos mantiene vivos, nos mantiene comprometidos. Mucho de lo que entendemos en la vida vino simplemente porque Él te habló en la noche, te habló a través de un amigo, una circunstancia, una situación. Él organizó a todos los actores de tu vida para entregar esta idea, esta pieza en este momento. Y te preparó para tomar la gran decisión noble más adelante en la vida, pero empezó como un concepto tan pequeño. Porque Dios está construyendo en nosotros la capacidad de convertirnos en la palabra hecha carne. Perdóname si eso suena blasfemo, déjame explicarlo. Jesús es la palabra hecha carne. Quiere que su palabra se haga carne de nuevo. Él quiere que la gente, tú y yo, seamos capaces de modelar e ilustrar exactamente lo que Él dice, que cuando mires nuestras vidas, veas la vida de Cristo, veas lo que está escrito en las Escrituras. Así que la fe viene por el oír, por la capacidad de oír. El énfasis de oír viene de la palabra de Dios. Jesús enseñó en parábolas, no para ilustrar la verdad. Es una de las cosas más extrañas. Siempre crecí escuchando las parábolas del buen samaritano y de la semilla y el sembrador, todas estas maravillosas historias que Él dio. Pero cuando repasas Mateo 13 y descubres que los discípulos le preguntaron sobre las parábolas y Él les explicó, yo enseño en parábolas para que los que no entienden, no entiendan. Déjame parafrasearlo. Él esconde la verdad en parábolas para que los que no están listos para obedecer no entiendan. Porque si Él aumenta el conocimiento de los que no están listos para obedecer, Él solo aumentaría su responsabilidad. Es la misericordia de Dios el ocultar la verdad y luego hacerla llegar a donde solo los hambrientos puedan encontrarla. Así que hay esta postura. Yo tenía este sillón de masaje, voy a comprar otro muy pronto. Gracias, Jesús. Pero ese sillón de masaje era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Y solo presionabas el botón correcto y estabas en el cielo. Eso es todo lo que puedo decir. El verso se cumplió en la tierra como en el cielo. Y yo estaba sentado en ese sillón y Benny se sentaba en otra y decía, cariño, voy a la cocina, ¿quieres algo de comer? Yo decía, sí, me muero de hambre. No estaba tan hambriento como para levantarme de la silla e ir a buscarlo. Estaba lo suficientemente hambriento como para que si las condiciones son adecuadas y tú me lo traes a mí, lo consumiría. Y muchas personas buscan la palabra del Señor de esa manera. Si viene a mí, si se me impone, si viene bien, lo recibiré, pero no tengo el valor de levantarme y perseguir esto. No hay el inclinarse hacia, no existe la anticipación. ¿Qué diría Él si le dijera sí antes de que Él hablara? ¿Qué dirías si le dijeras sí, lo haré, sin importar lo que me envíe a hacer? Hay un versículo interesante en Juan 7. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está hablando aquí. Dice, cualquiera que esté dispuesto a hacer su voluntad sabrá
si la enseñanza es de Dios o no. ¿Qué quiere decir? Piensa en esto. Si estoy dispuesto a hacer lo que Dios dice, mi oído será más claro y podré distinguir lo que viene del Padre en comparación con lo que viene de una persona. El don de distinguir vino a través de la voluntad para obedecer. Es la voluntad para obedecer lo que realmente posiciona a una persona para escuchar. Ahora, Juan 12. ¿Todavía tienen sus Biblias? Y están abiertas en Juan 12. Son personas muy pacientes. Obtienen puntos extra. Muy bien. En los versículos 23 al 26, Jesús habla de lo que significa seguirlo a Él. Versículo 27. Él está a punto de ir a su muerte, así que Él está haciendo referencia a esto. Jesús habla en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Una vez hice una lista, un estudio que hice a lo largo de todo el Nuevo Testamento para encontrar cualquier momento en que Jesús indicara por qué vino a la tierra. Es fascinante crear esa lista. Por ejemplo, 1 Juan 3:8 dice, vino a destruir las obras del maligno. Y está esta maravillosa lista. Jesús vino a revelar al Padre. Eso se encuentra mucho a lo largo del Evangelio de Juan. Pero dice que Él vino con este propósito, para morir en una cruz. Por eso vino. Y Él ora esta oración, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. En los siguientes versículos no sucedieron milagros, Él solo explica y luego llegamos a una conclusión, versículo 37. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Eso es fascinante porque la historia más común a lo largo de los evangelios es que la gente creía por las señales, pero en este caso en particular, una multitud había sido expuesta a los milagros, pero no los llevó a la fe, no los llevó a la rendición. Se supone que ese es el propósito, revelar el corazón y la naturaleza de Dios, expone el pacto de Dios, trae una invitación para una relación. Ese es el propósito de los milagros. Y en este caso dice, aunque habían visto los milagros, no creyeron. Ese es el versículo 37, pero síganme ahora. Esa era su condición antes de que el Padre hablara audiblemente desde el cielo. Y Jesús da esta profunda explicación. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Y sin embargo, la mitad de la multitud escuchó un trueno, la otra mitad pensó que eran ángeles, pero no era para ellos. Es decir, hay una explicación natural y otra sobrenatural, pero es impersonal y no es para mí. Puedo relegar lo que sea que esté sucediendo a, bueno, quién sabe lo que está pasando, pero o hay una explicación natural o hay una actividad sobrenatural, pues simplemente no es para mí. Recuerdo que la gente decía eso sobre el avivamiento, decían, sabemos que es de Dios, simplemente no es para mí. Así que esta es la imagen que me gustaría pintar para ti. Aquí hay un grupo de personas que han estado viendo a Jesús hacer lo que hizo y no fueron llevadas a la fe. Sabes que eres llevado a la fe porque eres llevado a la rendición. La fe es el resultado de la entrega, no del esfuerzo. Ahora, aquí están. No son llevados a un lugar de fe como muchos otros. En vez están en este lugar de incredulidad que es el último pecado, el pecado más grande. Es solo mi opinión. El pecado más grande, el intento del enemigo es siempre llevarnos a la incredulidad, porque en la incredulidad nos ponemos en desafío a su naturaleza de perfecta fidelidad. Le debo la respuesta de fe porque Él es tan fiel. Cualquier otra cosa es desafiar su naturaleza.
Es un buen punto, Bill. Sigue adelante con ello. Sigue adelante. Ahora, aquí están. Están en este lugar donde contemplan y no son movidos a la fe. ¿Cuál es la otra opción? Resistencia, insensibilidad, dureza de corazón. En esa condición, Jesús ora esta oración. Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre habla en voz audible a una multitud. Jesús lo aclaró. Eso no era para mí, eso fue para ustedes. Pensar que el Padre no habló claramente viola su propia norma personal de cómo debemos ministrar. No te pongas delante de un grupo de personas y prediques en lenguas. Se supone que debes predicar con claridad. Somos comunicadores. Las lenguas tienen un papel. Simplemente no es para predicar a la gente. ¿Entienden lo que quiero decir? Así que Él da la instrucción sobre la claridad de discurso. Y que Él hable a una multitud y al mismo tiempo no sea claro, viola su propio estándar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que Él habló de forma audible a una multitud, pero su propia resistencia filtró esa voz en truenos y actividad angelical que no era para ellos. Yo utilizo esta ilustración porque creo que es posible y necesario que vivamos en continua anticipación de lo que Dios puede estar diciendo, lo que podría estar haciendo. Es el término que utilizábamos en nuestros inicios, es inclinado. Nos reuníamos noche tras noche tras noche. Podría encontrarme a mí mismo inclinándome hacia, sé que Él está aquí, sé que Él va a hacer algo maravilloso, no sé lo que es, solo quiero cooperar. Eso es todo lo que quiero, solo quiero poder decir sí. Todo mi enfoque en esa temporada, día tras día tras día, eran dos preguntas que yo hacía. Número uno, ¿se presentó Dios? Número dos, hice lo que Él me dijo. Si podía responder sí a esas dos preguntas, no importaba cuánta gente viniera ni cuánta gente se fuera. Era un buen día porque hice lo que Él dijo. Él vino y yo hice lo que Él dijo. Existe esta anticipación. Algunas personas en lo natural hablan en voz baja en una habitación y quieres escucharlos y te encuentras inclinándote, o tal vez estás escuchando a escondidas en el aeropuerto y alguien está detrás de ti y está hablando en voz baja, en secreto. La cuestión es que cuando queremos escuchar, nos inclinamos, nos anticipamos. Y lo que el Señor nos dice en el pasaje de Juan 7 es que la voluntad de obedecer antes de que Él hable es lo que atrae su voz a nuestra situación. Las dos cosas que busco hoy al hablarte de todo esto es, número uno, simplemente reconocer que Dios habla todo el tiempo. No siempre soy consciente de ello, pero Él lo hace. Pero lo segundo es que en esa posición de anticipación, ¿qué podría estar diciendo Dios ahora? Esto es lo que me fascina. No sé cómo funciona esto para ti. La mayoría de las veces cuando hago una pregunta a Dios, no obtengo una respuesta inmediata. Rara vez obtengo respuestas. Algunos de ustedes tienen esta conversación continua y estoy celoso de ustedes. Pero ahora mismo, quédense callados. No quiero escuchar su historia. Quiero que escuchen la mía. Honestamente, la mayoría de las veces cuando tengo una pregunta para el Señor, puede ser una escritura que veo, digo, Dios, no entiendo esto. Me encontré con algo así la semana pasada. Cada vez que abres la Biblia hay cosas que no entiendes, pero me dejó perplejo. Y dije, no entiendo esto. Y lo he hecho a través de los años y Él me habla, pero rara vez en ese momento. Puede que sea un mes más tarde, pero cuando haces la pregunta tienes la responsabilidad de reconocer la respuesta cuando llega, porque a veces llegará a través de un amigo en una conversación sin saber que está respondiendo tu pregunta. Puede aparecer en un programa de televisión, puede aparecer en un álbum de adoración que estás escuchando, puede ser como un pensamiento inspirado. Vas conduciendo por la carretera y dices, oh, ahora lo entiendo. Pero es porque estás a la espera de aquel que habla y de alguna manera posicionarnos como oyentes de Dios es enorme.
Es importante. La Biblia dice, no desperdicies el día de los pequeños comienzos. ¿Qué significa eso? No desacredites la infancia. No desacredites lo que crees que es una incapacidad en lugar de centrarte en la pequeña habilidad. ¿Tiene sentido? Tuvo mucho sentido para mí. Cuando descartas cualquier progreso que hayas hecho y te criticas o piensas poco de ti por lo que no eres, en realidad perjudicas el progreso que has hecho. He oído a la gente decir, oh, esto no es aviamiento. Yo les digo, bueno, en ese círculo de 1,5 metros en el que estás parado puede que no sea. De hecho, si pudiera votar, estaría de acuerdo contigo. Veo a Dios hacer algo poderoso y luego veo a los críticos. Y no me refiero a la gente que no nos quiere. Hablo de la gente que nos quiere. Y no estoy diciendo esto para suscitar simpatía. Estoy tratando de señalar el hecho de que a veces tenemos una semilla que comenzó a crecer y alguien viene y la mata porque no es un árbol completo. Recuerdo que en mi primer viaje a Argentina, una de las primeras cosas que quise hacer fue ir a examinar esto de lo que había oído y leído durante tantos años, el increíble derramamiento del Espíritu que estaban experimentando, y quería ver si era algo similar a lo que estábamos experimentando. Y además de las increíbles conversaciones que tuve con líderes y personas que me afirmaron tanto, básicamente bajé y volví con esta conclusión. El avivamiento ahí era como una enorme manzana roja, madura y dulce. Y lo que estábamos experimentando acababa de empezar a formarse en el árbol. Y puede que sea agria, puede que sea amarga, pero era 100% manzana. Y no administras esto hacia la madurez desacreditándolo. Traduce eso ahora en tu capacidad de escuchar de Dios. No digas nunca más, no vuelvas a insinuar. Es difícil escuchar a Dios porque es tu naturaleza escuchar a Dios. Es tu naturaleza. Es en realidad quién eres. Está en el diseño. Todo lo que hay en ti fue cableado y diseñado para percibir, reconocer, tener comunión e intercambiar con el Dios Todopoderoso. Todo acerca de ti. No soy tan bueno como quisiera, pero soy mejor que antes. Y el ahora no es lo que será. Pero es mi sí antes de que Él hable, lo que me posiciona para anticiparme, para inclinarme. Tú escuchas mejor, percibes mejor. Es la cosa más extraña. Lo he visto en reuniones donde se producen milagros extraordinarios y hago muchas de estas cosas con Randy Clark, uno de mis mejores amigos. Aprendo de él todo el tiempo. Pero lo observo y aprendo de él. ¿Qué tan a menudo tenemos la impresión más sutil? Cuando pensamos en palabras de conocimiento, cuando pensamos en palabras proféticas, yo al menos pienso en algo mucho más obvio. No hay mucho que pensar, por supuesto, ese es el Señor. Esos no. Esa pequeña y sutil impresión que dice, alguien fue lastimado en una camioneta blanca que se volcó. Y es tan fácil desacreditarlo como tomarlo. No fue demandante, de hecho, tuviste que inclinarte hacia Él para reconocerlo y de repente te cansas de intentar proteger tu dignidad y tu propia reputación y piensas que es lo peor que puede pasar. Nada.
Y eso ya está ocurriendo. Y de repente, yo estaba en una reunión en la que eso ocurrió. Lo uso como ejemplo. Y habían 5 personas en la sala que habían estado en camionetas blancas que se habían volteado. ¿Cuáles son las probabilidades? Había como 2,000 personas ahí, pero aún así, ¿cuáles son las probabilidades de que hubiera en ese lugar alguna persona que estuvo en una camioneta blanca que se volteó? Y luego tener 5 que todos tuvieron la misma experiencia. 4 fueron sanados al instante. Simplemente en un instante, y la 5ª no sé acerca de ella. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que no se trata de señales o maravillas, no se trata de lo profético, no se trata de nada de eso, se trata del hecho de que Dios habla y tú oyes. Inclínate y reconocerás mejor lo que Él dice si dices sí antes de que Él hable. ¿Leí el pasaje de 2 de Corintios? Está bien. Se los voy a leer. Ya he hablado 2 veces y queda una más después de esta. Al finalizar ese mensaje ni siquiera sabré en qué ciudad estoy. Solo bromeo. 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo será quitado. Extraño versículo. Pero cuando se convierten al Señor, el velo será quitado. Se podría pensar que el velo se quita para que la persona pueda volverse al Señor. Y es al revés. En su misericordia, el velo no se levanta hasta que se convierten. Porque hay suficiente evidencia de la voz de Dios en cada ser humano que si hay ese giro, entonces de repente lo que les ha impedido la percepción clara de las cosas de Dios se levanta y ven claramente. La claridad de visión es la recompensa por volverse. La claridad con la que escuchamos a Dios a menudo la claridad con la que Él nos habla y la claridad con la que nosotros oímos se le da a las personas en las que Él puede confiar con lo que Él dice. Sé que esto suena un poco extraño, pero hay una responsabilidad diferente ante el Señor si recibes una ligera impresión en comparación con la voz audible. La voz audible no tienes excusas. La impresión sutil no era tan clara. Queremos crecer en la claridad con la que escuchamos. Pero lo que regula esa claridad es nuestro sí antes de que Él hable. Muy bien, ya lo he dicho unas 20 veces, probablemente sea suficiente. Terminaremos esto. Hagamos esto. Sé que cuando hablas acerca de inclinarse hacia el Señor y escuchar estas cosas inusuales, se crea un espacio para que la gente rara
salga a la superficie. Por fin, hay alguien que me entiende. Y entonces tienen permiso para hacer todas estas cosas raras y culpar a Jesús. Pero nunca tengo la intención de predicar un mensaje equilibrado. Tiene que haber riesgo en lo que digo. Déjame parafrasearlo. El riesgo de lo que digo tiene que ser mayor que el riesgo para los que harán un mal uso de él. Y aunque sé que la gente se inclinará y harán cosas estúpidas, le echarán la culpa a Dios y dirán que yo les enseñé. Ahí hay otro video de YouTube completo. El riesgo vale la pena, porque quizá haya 10 personas en esta sala que se inclinen y escuchen cosas que nunca antes han oído y se den cuenta de que Él ha estado hablando todo este tiempo. Percibirán cosas sobre su vida, su familia, su destino que nunca antes habían sido reconocidas. Y de repente se produce este efecto dominó a través de una línea familiar porque alguien se inclinó a escuchar, a reconocer y dijo sí antes de que llegara la orden. Eso vale la pena. Aunque ahora tengo que soportar a los raros. Siempre hay una oportunidad cuando hay tanta gente en esta habitación y me olvidé de reconocer a nuestra increíble familia de Betel en línea. Dios mío, es una familia que crece, está literalmente por todo el mundo, no recuerdo cuántas, pero creo que son 130 naciones o algo así. Es increíble. Quiero reconocer y honrar a nuestra familia en línea. Benditos sean, chicos, por ser tan fieles. Han sido fieles por mucho tiempo y se requirió esta extraña temporada para apreciarlos tanto como lo hago ahora. Viajo por todo el mundo. No últimamente. Últimamente viajo por mi vecindario. Pero viajo por todo el mundo y la gente me ve todo el tiempo y me agradece por Bethel TV y ahora por YouTube. Así que Dios los bendiga, gracias a todos. También sé que hay gente mirando y de hecho hay alguien que ha tenido múltiples ataques al corazón. Creo que son al menos 2, podrían ser 3 o 4, pero tu salud está en peligro. Estás en una condición física en la que no hay esperanza de recuperación en lo natural, porque las cosas se están apagando. Pero creo que en los próximos 30 días Dios va a reconstruir tu corazón. No es una cosa de un instante en un momento, aunque creo que ahora sentirás la presencia, pero el Señor en los próximos 30 días va a reconstruir y restaurar ese órgano, ese corazón para ti.